Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio CUSEI 96.7. Estamos en nuestro tercer programa y el día de hoy estamos de manteles largos. No solamente por poder estar con ustedes, sino por nuestro invitado, ¿sí? Por la calidad de nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el doctor Eleazar Navarro, toda una figura, toda una personalidad en el ámbito de las ciencias forenses aquí en Jalisco. ¿Sí? El doctor nos va a hablar sobre el panorama de las ciencias forenses en México. La reseña curricular del doctor es enorme, es larga, la iré diciendo a lo largo del programa. El doctor Eleazar Navarro es ingeniero químico con especialidad en grafoscopía y documentoscopía, maestro en ciencias forenses con orientación en criminalística, doctor en ciencias forenses, partiendo de un conocimiento especializado en química, física y matemáticas. Tiene asistencia continua en actualización a través de 15 diplomados y lleva más de 250 asistencias a congresos, talleres, cursos, simposios, seminarios en diversas áreas forenses, ¿sí? Todo un conocedor. Capacitado pericialmente en instituciones nacionales y extranjeras, entre estas últimas en el Laboratorio Central del Buró de Investigación Federal del FBI en Washington, en el Laboratorio de Policía Estatal de Harrisburg, Pensilvania, Oficina del Médico Examinador y Laboratorio de la Policía de Nueva York y la Academia Smith y Wesson en el Laboratorio de la Policía en Springfield, Massachusetts. Como ven, el doctor es toda una figura. Doctor, bienvenido al programa. Es un honor poder contar con usted, ¿sí? Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días tengan todos ustedes. Omar, muchísimas gracias por esta invitación, y más que lo sea con un amigo al cual aprecio bastante. Gracias. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema que es a veces un poco medio tabú, pero la realidad es sencilla, y vamos a empezar con definir qué son ciencias forenses para poco a poco irnos introduciendo primeramente de lo general a lo particular. Perfecto. Entonces vamos a ver que los conceptos de estas ciencias forenses son muy diversos, pero hay uno que podemos sintetizar y que es el que yo utilizo y que después de tantos años veo que es lo mejor, que dice que actualmente cualquier ciencia, disciplina, arte o oficio se le atribuye la cualidad de forense desde el momento en que auxilian al derecho. Si esta ciencia, las ciencias naturales, donde puede ser usted como físico, doctor, como puede ser su esposa como bióloga, como puede ser un químico, entonces si nosotros desarrollamos nuestra actividad bajo el punto de vista institucional al servicio de qué sé yo, del IMSS, o bien particular en alguna empresa, pues jamás se va a llamar ciencia forense. ¿Por qué? Porque esa ciencia que nosotros estamos aplicando a través de un método científico, y digo método científico porque estoy hablando de ciencias naturales. Sí, está acotando ciencias básicas, de hecho. Así es. No hablo ahorita de ciencias sociales, sino nos abrimos un panorama muy grande, pero ciencias naturales que aplica método científico. Y que lo mismo que hace su esposa, si usted me permite decirlo, como bióloga, que es el perfil idóneo para la determinación del ADN, entonces este ADN, que es el que identifica paternidad, y lo pueden solicitar de manera privada, entonces no se puede llamar forense. Está aplicando una ciencia, ¿sí? Porque son ciencias naturales y método científico, pero no forense. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que es forense? El momento es cuando ya se le da fondo, forma. El fondo queda igual, porque si le dicen ahora lo vamos a aplicar en el ámbito jurídico, va a ser la misma técnica,
de investigación, la mismísima. O sea, el fondo no cambia. El conocimiento y la experiencia, ¿qué es lo que le da soporte más aún a la observación? De nada va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la forma. ¿Cuál? En lo privado, nada más diría médico fulano de tal, Guadalajara, Jalisco, a tal fecha, y ahí está el resultado. Mientras que la forma en lo jurídico, ¿cuál sería? Juzgado fulano de tal, de lo familiar, normalmente es donde van, ¿sí? Dar su reseña curricular, la introducción, por qué está ahí, quién la nombró, el cuestionario al cual va a estar sujeto, ¿sí? Y que son más los puntos que desde que te preguntan tu nombre, grado académico, que si tuviste a la vista, y en lo particular no. Okay. Necesito el ADN, punto. ¿Sí? Sí, entonces... Y acá vendría siendo hasta la quinta pregunta. ¿Sí? Sí, claro, creo luego... que es poquito más complicado entonces la parte jurídica, tiene más... es más delicado, así como lo describe. Bueno, yo diría con más protocolo. Ok. Sí. Entonces tenemos nosotros acá que después pues ya aplicar la metodología, y empezamos con el método científico aplicando desde el planteamiento del problema con base a ese cuestionario, etcétera, todo lo demás. ¿De acuerdo? Y acá no. Te doy el resultado si fulano de tal es el papá de fulano de tal. Y ya. ¿Sí me explico? Sí. El fondo no cambió. Del conocimiento y la experiencia. Y la ciencia no cambió. ¿Qué cambió? La forma. Y al cambiar la forma, recibe forense esa cualidad. ¿Y por qué esa cualidad de forense? Bueno, pues esta cualidad de forense nace desde aquella época de los romanos, que tenían su foro, que todavía aún existen ruinas de ese edificio, en el cual ahí se derrimían las controversias. Al derrimirse allí las controversias y denominarse foro, pues de ahí lo jalaron primero nuestros vecinos, los Estados Unidos, y le llamó forense. Nosotros, con el cambio que se vino del sistema del tradicional ahora al acusatorio, adversarial y oral, pues ya lo copiamos, le pusimos forense, cuando lo más apropiado, en mi concepción, es el que se dio cuando se fundó por primera vez la Dirección General de Servicios Periciales. ¿Por qué servicios periciales? Pues sí, muy sencillo. ¿Qué servicio iba a prestar esa dirección? Sí, pues, de hecho, periciales. Peritajes. ¿Cuál es la más ad hoc para nuestro país de habla hispana? Dirección de Servicios Periciales. Entonces, ¿sí? Para usted es un término más correcto. Más correcto. Pero bueno, eso no vamos a entrar en discusión. Que cada quien le ponga lo que quiera, forense o pericial. Perfecto. Pero yo estoy hablando de por qué nace uno y por qué nace el otro. Ok. ¿Sí? Y esto, ¿para qué? A fin de materializar judicialmente la prueba pericial. Entonces, esto, y digo que es necesario que empecemos con qué es ciencia forense. La ciencia, pues todos sabemos qué es, pero lo forense es donde ahí estaba. Pero también nosotros tenemos que recordar que no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Entonces vamos a ir a ver la investigación, ¿sí? De los hechos a través de ¿qué? No jurídica, no de policía, sino del aspecto de peritos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso todavía aún queda el apellido de peritos, por lo de servicios periciales. Entonces vamos a ver que estas ciencias forenses, pues en mi concepción están conformadas por 5 departamentos, que sería criminología para prevenir el delito. Aunque la criminología debe estar
por prevenir el delito, ¿sí? Debe de estar en instituciones policíacas de prevención, como viene siendo en policía municipal, etcétera. No integrada a servicios periciales porque no es su función, ni a un instituto. ¿Sí? Eso corresponde al patrullaje. Prevención meramente. Así, pero se engloba en ello, y entonces tenemos nosotros la criminología, y esta criminología pues está basada en ciencias naturales, fundamentalmente lo que viene siendo psicología, porque hay que conocer la conducta de ese sujeto, luego hay que ver su medio ambiente, sociología, antropología y derecho para saber si esa conducta es antisocial o no. Y después de eso, pues ya esto sería, para darme a entender, como si fuera una vacuna a nivel de salud. Vamos a vacunar al sujeto para el coronavirus. Entonces, bueno, la criminología. Y la criminología, ¿sí?, auxilia a la política criminal, ¿sí?, ¿a qué? A prevenir el delito. ¿Sí? A verificar de dónde nacen esas conductas antisociales. Entre otras, bueno, pues es otro punto y aparte que no viene, pero es conservar la célula familiar. Y para conservar la célula familiar, pues involucra la misma familia y el gobierno. Porque yo pienso que la familia aporta bastante, no andar de vigilante, sino desde pequeño ese hijo que sea bien recibido. Y vea usted, aunque no tenga cultura, la madre da amor. Sí, no, y muy importante, de hecho. Sí, da el amor, entonces el chiquillo va a saber dar amor. ¿Sí? Le fomenta la amistad. Vente, vamos aquí a la reunión del cumpleaños de tu amiguito, o tráete a tu amiguito, ¿sí?, etcétera. Y en que el gobierno, en dar las facilidades de que se cuente con un trabajo bien remunerado para que puedan atender a los hijos. Sí. Y para que no tenga que estar madre y padre trabajando todo el día. Así es. ¿Y quién lo va a educar? Sí. Pues antes era la nana, y ahora pues creo que en la calle, ¿no? Acá en la calle, ¿no? Y el otro es ¿qué es lo que viene siendo? Pues los valores morales, principalmente la justicia. El ejemplo de la justicia. Y si usted lo ve, ahí van a estar involucrados tres partes, que viene siendo la familia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la familia? Pues si le faltan unos zapatos a uno y a otro, pues, y es de 100 pesos los que le iba a comprar, pues busca uno que sea de 50 y 50 para que traigan los dos. No deja uno sin zapatos. ¿Sí? ¿Y quién más va a intervenir? Pues los centros de enseñanza, que son primarias, secundarias y todo eso, y hasta profesional, porque el maestro aplica la justicia. Reprobaste, chato, no diste para más. ¿Sí me explico? Sean justos. Y esa justicia hay que buscarla ¿dónde también? En el gobierno. ¿A través de quién? Pues de quien procura y administra la justicia. Fiscalía y los órganos jurisdiccionales. Ahí es donde hay que vigilar. El otro, ¿cuál es? Pues también los cívicos. Tienen más amor por la selección mexicana que por el país. Sí, desgraciadamente es nuestra realidad. Sí. Entonces no tenemos amor a la camiseta. ¿Por qué? Porque no nos lo fomentan. Desde la época de Luis Echeverría nos quitaron ¿qué cosa? El civismo. ¿Sí? Pero en fin, eso ya compete a otra parte, pero pues ya lo toco. Pero no nada más es eso, sino hay otras cosas más. ¿Y eso qué es? La vacuna. Si no prospera la vacuna, ¿sí?, ¿qué va a haber entonces? La enfermedad. Y se va a presentar los signos y síntomas. Esos signos y síntomas, ¿qué es lo que va a dar como consecuencia? Pues, bueno, pues ahora voy a hablar de una gripe normal, no, para no decir coronavirus. O tecativirus, pues mejor. Perdón por la publicidad. Entonces ahora tenemos que, en estos casos,
ya está el enfermo y hay que detectar, ¿sí? ¿Y qué vas a detectar? A ver, yo quiero saber si realmente es una influenza o es coronavirus. ¿Qué necesitas? Un análisis, ¿sí? Y es donde empieza un análisis, ¿qué? Con método científico, a través de las ciencias, ¿qué? Naturales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aquí ya empezamos con criminalística de campo. Está presente el paciente y estamos analizando y escuchando sus síntomas, ¿sí? Y después de eso, ¿qué viene? Pues hay que identificar el cadáver, porque si no está identificado el cadáver, pues no, la maquinaria no se mueve, ¿sí? Entonces sería el segundo departamento. El segundo bloque en todo este edificio. Sí, sería identificación. Y después el tercero, que más o menos tiene en su haber un 70% de dictámenes del total, es criminalística. Sí, es cuando ya el médico está detectando. Y luego después, ¿qué hace? Bueno, de ese departamento que es criminalística, que ya llevamos 3, ¿a dónde vamos? Pues hay que hacer cirugía, medicina forense. ¿Sí me explico? Y luego después de esa medicina forense, ¿qué viene? Pues dictámenes diversos. O sea, todos los especialistas. Así es. Y en todos esos especialistas, pues viene hasta el cobro del hospital, ¿no? Ahí está el contador. Y nuevamente ingresa ¿quién? La criminología para la readaptación social. Que, bueno, eso es tema de otro costal. Entonces, siempre yo consideré que lo más apropiado, y que así está en todos los servicios periciales e institutos como el de México y aquí, al menos por reglamento, nada más 4. Eso es lo que ven, que es identificación, criminalística, medicina forense y dictámenes diversos. ¿Sí? Sí, de hecho es todo un universo lo que está describiendo, muy completo. Pero vamos a ver su antecedente, que viene siendo cómo se investigaba antes. Pues como por ejemplo algunos policías que siguen sus investigaciones, no aquí en México, sino en otros países, siempre el tehuacanazo con chile piquín y todo ello, ¿sí? Entonces, así era antes, y ahora sigue igual. Entonces esa es la diferencia entre lo que viene siendo la investigación no forense, ¿sí? Y entonces pues vamos a entrar a la investigación forense. ¿Cuándo nace criminalística? Esto, recuérdese que antes de que este rubro o esta cualidad que se le dio a algunas de las materias que por ahí andaban sueltas, como dactiloscopía, medicina que le llamaban legal, química legal, ¿qué era lo que hacían? Las aglutinó alguien que fue juez y dijo: a esto se le llama criminalística. Hans Gross. Esta criminalística así llamada englobó lo que fue medicina legal, química legal, aunque ese concepto a mí no me gusta mucho. Porque pues cualquier médico que vamos nosotros, ahí le vemos el título y está ejerciendo legalmente. Si tú vas a que te hagan un análisis de sangre, etcétera, pues ahí están los títulos, están ejerciendo legalmente. Entonces, más bien, pues ahora, aprovechando este boom de llamarle forense, pues es química forense y es medicina forense. Y esto nace allá en 1892 bajo el vocablo de criminalística, creado por el austriaco Hans Gross. Y después le editan por ahí un libro, el Manual del Juez de Instrucción, donde aglutinó pues estas materias entre otras, y eso de 1892 y su libro en el 1896, a 4 años ya lo teníamos en México.
Llegó rápido. Llegó rápido. Ya Considerando que traducido. muchas se tardan, son muy lentas en llegar. Así es, normalmente las ediciones, sobre todo usted lo sabe mejor que yo, en el aspecto de ciencias naturales, por eso nos exigen el inglés. ¿Por qué? Porque el libro tarda 5 años para su traducción. Uh-huh. ¿Sí? Y pues se tuvo que traducir del alemán al español. Okay. Y entra aquí con la época de don Porfirio Díaz. Pero después viene la revolución y se queda estancado. Y a nivel mundial, ¿cómo estamos? Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial y todo quedó estancado, ¿sí? Uh-huh. Los avances tecnológicos, ¿cómo quedaron? También quedaron. También rezagados. Uh-huh. Entonces, ¿cómo era esa criminalística? Artesanal. Okay. ¿Sí? Empírica. Uh-huh. En analogía, y con todo respeto, tomando en consideración la medicina, pues como boticarios. Uh-huh. ¿Sí? Luego después que viene, pues ya empieza la inquietud. ¿Y dónde empieza la inquietud? En México empiezan en 2 estados. Bueno, el Distrito Federal y el estado de Jalisco. Ahora digo 2 estados porque pues ya es estado, pero antes era el Distrito Federal. Empieza en esas 2, ¿sí? Como si fuera América Chivas. Bien, entonces aquí se tuvo la fortuna, y yo lo digo así, de que hubo un procurador, que en paz descanse, Cárdenas Navarro, ¿sí? Que dentro de sus antecedentes, entre otros, a pesar de siendo abogado, le gustaba también mucho la lectura. Hizo la primer feria del libro ahí en el municipio de Guadalajara. Esto viene a colación porque él empezó a leer, y de repente pues ya sale se necesitan ingenieros químicos para actividades de investigación. Uh-huh. Más no se dijo de servicios periciales, y entonces pues me toca la fortuna que en la tierra de los tuertos es el rey. ¿Por qué? Porque yo traía la ventaja de haber estudiado ya en Estados Unidos. Uh-huh. Y le presento un plan de trabajo, y ese plan de trabajo tenía 2 cosas: problemas políticos que le iba a dar al procurador y tenía problemas económicos que iba el gobernador en ese tiempo, don Flavio Romero de Velasco, pues se quedó sorprendido. Y 2 problemas muy fuertes. Muy fuertes, sí. Para decirle de los fuertes, ahí le va. Yo propongo, primero, que sea una dirección, que ya no sea aquellos artesanales que dependían y que se llamaban, mal llamados, laboratorio de criminología. Porque ya vimos para qué es la criminología: uh-huh. Prevenir el delito y la rehabilitación de esta persona y la perfilación criminal. Sí, aparte del porqué conductual, porque hay el porqué material en criminalística. Uh-huh. Y muchas veces se andan peleando por el porqué es de la criminología. No, sí, pero conductual. Uh-huh. Y acá es material. Ok. ¿Sí? Allá con tus ciencias sociales, nosotros con nuestras ciencias naturales. Bien, entonces le resumo. En lo económico, ¿sí? Para salirse y ya no depender de un jefe de grupo de la policía, que pues en ese tiempo, con todo respeto, pero pues su nivel académico estaba muy bajo, y luego uh-huh. Un jefe de grupo siquiera dependiera del director, pues no. Entonces mi propuesta fue dirección. Okay. Una dirección. Cuando usted estuvo en el FBI, ¿ya se manejaban de esa manera? ¿Como direcciones? No, fue cuando yo lo implanté, o sea, con base a todo lo que yo estuve estudiando allá y uh-huh. Ver todos los errores que se cometen allá. ¿Sí? Ok. Entonces dije, aquí no se va a cometer eso, porque aquí no se pretende divide y vencerás, sino hay que estar, ¿qué? Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Y no cometer errores como viene siendo, y pues bueno, es público, lo del futbolista O.J. Simpson. ¿Sí? Uh-huh. Fue error ahí garrafal de la policía, porque allá están divididos en otra forma. Entonces yo acá digo, no, servicios periciales va a estar integrado ¿con quiénes? Con todos aquellos departamentos que estén relacionados con el proceso.
no con aquellos que no estén relacionados con el proceso. Por lo tanto, lo que no está relacionado con el proceso, prevención y readaptación, que lo hagan quien corresponde, Descopres y policía. ¿Sí? Bien, entonces se hace el organigrama. Le pareció muy bien a Cárdenas Navarro y entonces había que cambiar la ley orgánica de la Procuraduría para elevarlo como dirección. Y iba a depender de los subprocuradores, pero por X motivo, pues allí mejor después, en muchas ocasiones yo ya acordaba directamente con el procurador, sobre todo en lo económico. Luego, después de empezar a hacer un cambio, que fue en 1978, la aprobación, ¿sí?, de que la creación del nuevo ley y reglamento de la Procuraduría para integrar a servicios periciales, ahora se viene también lo político, medicina forense. Tradicionalmente todos los departamentos de medicina forense a nivel nacional, desde el 17, pertenecían al Poder Judicial. ¿Sí? Pasa al Poder Ejecutivo como un departamento de la dirección, donde en su época don Mario pues era el director, y acá iba a ser, sí, y él era el rey, pero acá iba a depender de un servidor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por el organigrama como estaba. Y ya empezó el primer round. ¿Por qué? Porque en lo político, si usted le baja al afanador, al otro poder, pues ya empezó mal. Después, dentro de lo mismo ejecutivo, tuvo problemas ¿con quién? Pues con tránsito. ¿Por qué? Porque los que hacían los dictámenes de tránsito eran los peritos que están en tránsito. Al igual, ¿con quién más? Con el municipio. ¿Por qué con el municipio? Porque antes las alcoholemias las hacían los puestos de socorro, los Cruz Verde. Todo un desorden, ¿eh? Sí. Nada vinculado. No, luego después lo de ingeniería civil, ¿quién lo hacía? Pues el municipio de Guadalajara, el municipio Obras de públicas. Sí, obras públicas. Entonces todo disgregado. ¿Qué es lo que sucede con ello? Bueno, pues en primer lugar, a formarlo y que lo autorizara el gobernador, sabiendo bien que esto iba a causar un problema entre ellos, entre sus colaboradores. Pero pues con mucho colmillo los aplacó a todos. En lo económico se viene que en ese tiempo se invirtieron 52 millones de pesos. Y el presupuesto de toda la Procuraduría, sin incluir a servicios periciales, lo era de 29 millones de pesos. O sea, empezaron los problemas. Y recuerdo muy bien que le causó, que fue lo que motivó ganarse la voluntad del gobernador, yo creo, fue por la puntada que se me ocurrió de que le dije que si no nos daba el material, pues el día que violaran a sus hijas, porque tenía 2 hijas, pues con un goterito con agua no iba a saber ni qué diablos, ni quién había sido. ¿Sí? Yo vi a Cárdenas Navarro volteándome como diciendo, cállate. Y el otro se rió como usted y dice, déjeme analizarlo. Y bueno, los otorgó, puesto que ahí están los servicios periciales. Sí, claro. Bien. Entonces ya ahí, ¿qué es lo que se pasa? Se deja atrás todo lo que es artesanal o empírico. ¿Por qué? Porque se aprovecha el boom que viene de los equipos. Pasar de la química analítica, que empezamos como servicios periciales, haciendo química analítica, a pasar ya a hacer química, ¿qué? Instrumental. ¿Sí? De los primeros instrumentos que hubo. Por ejemplo, antes para drogas y estupefacientes, que le hacíamos el servicio a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, ¿qué es lo que sucede? Antes lo apoyaba Salubridad, pero como se iban sus químicos de vacaciones, pues cárgales acá servicios periciales. Entonces, antes todo eso se hacía con química analítica.
¿qué valor tiene la química analítica? Pues como usted lo sabe, es una ciencia exacta. Y en lo instrumental, ¿cuál será mejor? Pues es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En que uno te facilita. Sí, la rapidez, me imagino. Así es, la analítica es más tardada y la instrumental es mucho más rápido. ¿Sí? Está como ahora el boom de los software. Todos sorprendidos por los software, pero ¿qué hacen? Agilizar nada más. Ahorita yo le puedo decir aquí a su compañero que me haga una raíz cuadrada de 144, que sabemos que bien que son 12, la raíz cuadrada, ¿sí? Pero pues va a estar haciendo 2 por 1, 2 y 2 por 2, y es en lo jurídico a lo mejor puede ser 22. Entonces, ya, ¿qué es lo que? Bueno, es que es porque son ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Acá, ya ahorita agarra usted su celular, ¿sí? O en su computadora, unas cuantas teclas y rápido saca. Sí, claro. Por ejemplo, ahora que usted estuvo dándonos el diplomado de hechos de tránsito, en el cual yo me quedé bien satisfecho. ¿Por qué? Porque ese estilo y esa calidad que se dio basada en la física como debe de ser, por las velocidades, aceleraciones, bueno, pues yo fascinado cuando llenaba, pero si todo el vidrio de estar haciendo operaciones, ¿sí? Y ahí la sacaba, pum pum, y yo pues nada más sacaba como en mi computadora, que lo que hacía, pues 2 por 2, 22 y ya. ¿Sí me explico? Sí. Entonces nada más, el instrumental te sirve para acelerar. Mayor precisión, es igual, es ciencia exacta. Sí, claro. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces empezamos con ello y por eso empezó la llamada, ¿sí?, criminalística científica. Ese es el antecedente. Por utilización de equipos que te van a dar una investigación científica, y para que te den una investigación científica necesitas tú el conocimiento de la materia, pero a fondo, a nivel universal, no a nivel técnico, limitado, porque el que tiene el conocimiento universal junto con la experiencia te va a elaborar un dictamen, y el que tiene el limitado, ¿sí? Como lo es con todo respeto, entre un médico y una enfermera, que es lo que te va a dar un informe, no te puede dar un dictamen, y ahí es donde deben de estar muy al pendiente los jueces. Ver el perfil, ver el perfil de la persona, del perito, para saber, este me va a dar un dictamen y este me va a dar un informe. ¿Y un informe cuál es? Por lo que ahorita estén captando de un diplomado. Y si no tienen la licenciatura madre, pues ¿qué vas a aprender? Más que cosas generales se te van a grabar. Y en análisis de puestos, bueno, pues por ejemplo en medicina forense no hubo problema. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Pues ya el manual de organización ya me dice qué vas a hacer. Entonces yo necesito a alguien que haga clasificación de lesiones y haga necropsia, ¿sí? Pues sale el perfil que es un médico. En aquel tiempo no había la maestría en medicina forense. Caray, entonces no son valederos los dictámenes. Claro que sí, porque ya hablamos al principio que la ciencia no cambia. El fondo no cambia. Ellos ven, los médicos, desde su licenciatura, ¿qué cosa? Lesiones. ¿Sí? Y ellos van a hacer sus prácticas allí al hospital civil, ¿sí? Entonces, pues no les cuesta nada, ¿sí? Después, pues ya vino el boom de las especialidades, y bueno, pues ya se acabaron los licenciados, ahora puro maestro y doctor, ¿sí? Bien, entonces, en eso, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Pues bueno, medicina forense, perfil médico, ¿sí? ¿De acuerdo? Y empieza a abrirse un poco el abanico. Sí, un médico.
forense, sí, pero ahorita también necesitamos un histopatólogo para que recertifique la causa de la muerte. Ah, ok. Sí. Y antes no existía el histopatólogo. Entonces, entra el histopatólogo. ¿Por qué entra el histopatólogo? Bueno, por mi propia profesión, ¿sí? Porque si bien es cierto, son ciencias naturales, pues nada más las exactas son la física y la química, no la biología. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces ellos practican la biología, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué digo? ¿Cómo lo debo yo de reforzar? Ah, pues hay también la especialidad de histopatología, pues tráiganse al histopatólogo y se contrata. Y después, bueno, pues ya vino el odontólogo y ya vino un neurólogo y ahora hay una serie de más, pero en aquella época era lo suficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que si ahora voy a comparar lo antiguo con lo actual, si ahora tú dices, no, es que ahora tenemos también otorrinos, etcétera, sí, pero en aquella época no se necesitaba. ¿Por qué? Porque no había asuntos de esa índole, no había ni siquiera la ley de responsabilidad médica. Ah, ok. Y si no lo había, pues ¿para qué querías al optometrista, al traumatólogo, etcétera? Un odontólogo, que me hiciste ahorita mal esto. ¿Para qué? Al odontólogo, ¿para qué queríamos? Para una aplicación más, en su caso, de ser nada más el puro cráneo, ¿sí? Ya sin piel ni nada de eso. ¿Para qué? Clasificación odontológica. Ok. ¿Sí? Y la rugoscopía también. Pero ya hay más que se le quedaron las pinzas ahí a alguien, pues no había ese problema. ¿Sí te fijas? Entonces, para su época, servicios periciales cumplía muy bien. ¿Sí? Y cumplía muy bien con los patrones. Y te voy a decir lo otro. Por ejemplo, ahora se está dando, me he estado percatando, que te dicen en una violación, ¿sí? Su grado académico, médico forense. Eso es todo. Su señoría, él no es ginecólogo, ¿sí? Y ya su señoría, ok. Pero la generalidad de los jueces, y en particular algunos órganos jurisdiccionales que tienen juezas, pues luego captan, oye, a ver, mi ginecólogo nunca ha atendido violaciones. Sí, claro. Porque cuando hay una violación, el ginecólogo solamente que ponga en riesgo su vida y la debe de estabilizar. Pero si no, pues no debe de intervenir para dar un dictamen si está violado o no. ¿Quién es la autoridad? El médico, ¿sí? Forense. Que aunque no sea ginecólogo, es como si fuera un internista. A ese nivel yo así lo considero, aunque a lo mejor estoy mal. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues dijimos conocimiento y experiencia. Ambos tienen conocimiento en anatomía. Sí, claro, ambos llevaron esas materias. Bueno, el otro tiene una experiencia tremenda en ver por ahí si no hay SIDA o X o Z, ¿sí? Y el otro ¿en qué está especializado? En si hubo violación o no. Entonces, por eso el médico forense es el adecuado, ¿sí? Que no se vayan a la finta. Y además, pues, si queda embarazada la persona, el médico forense no la va a seguir tratando y ahí te va ácido fólico para que no salga tu chavalo todo atarantado. No, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Sí. Bien, acá, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, pues lo tradicional que se hacía, por ejemplo, una de las partes dentro de esas ciencias naturales, está usted en física, acústica, ¿sí? Balística. En balística, ¿qué tenemos? 4 tipos de balística: interna, externa, de efectos, identificadora. Dentro de la balística
interna es desde el momento en que se sujeta un arma hasta que se dispara. ¿Qué vamos a saber? Si esa arma se encuentra en óptimas condiciones de ser disparada, sí o no. Física. Casos se pueden dar, sí. Selena Saldívar. Ok. Sí, la artista. Y allí fue el juicio más rápido del oeste, ¿verdad? ¡Pum! Porque lo planteó mal el abogado. Para ese tipo de abogados, pues Dios nos libre. Luego después, para saber si el arma está recién disparada o no. ¿Por qué? Es prueba química. Pues yo tuve temor infundado porque él me disparó. No, oye, no, pues ni siquiera está recién disparada el arma. Sí trae arma, pero no disparó. ¿Sí? Después, para saber si ahora la víctima y el inculpado, antes que víctima y victimario, después pasivo que activo, bueno, pues ellos allá en derecho les cambian. Y acá no cambiamos, ¿sí? ¿Cuál empezó? Pues bueno, en el 78 se cambia lo que es parafina por el rodizonato de sodio. Y ya es química analítica. Entonces cambia de lo empírico a lo científico. Y va avanzando esto que está debidamente documentado en un congreso en Monterrey en 1983, que aparte yo en ese tiempo, un servidor, pues ya habíamos dejado la prueba de la rodizonato también atrás, porque llegaron equipos instrumentales de absorción atómica. Entonces yo tenía poco allá en el Estado de México y a comprar ese equipo, la novedad. Sí. Y está debidamente documentado ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se hizo el congreso, y están las memorias, que desde el 83 yo estaba hablando desde absorción atómica, y que aquí en Jalisco, que fue de los primeros que implantó también absorción atómica, fue en un promedio después de 17 años de mi conferencia. Y microscopía de electrónico de barrido, que acaban de implantarla, sí, el otro año, pues dista desde hace 20 años, y ahí están las documentales que hablan de ello, ¿sí? Bien, pero eso es lo de menos. Entonces estamos viendo qué cosa, que aquí se están necesitando forzosamente las ciencias naturales. Balística externa, para saber si una persona a qué distancia recibió el disparo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues prueba química, ángulo de tiro, física, matemáticas, ¿sí? Trayectoria, el tiro parabólico, exactamente la física, etcétera, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a hematología, pues hay dos aspectos. Está la química, que pueden ser químicos farmacobiólogos, pero ya en lo particular el ADN para identificar, en concepción son los biólogos, no hay otro. Perfecto. ¿Sí? Claro, alguien podrá contratar a la mejor de otra profesión, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora muchas veces se dice, vamos a contratar a alguien para que nos diga con precisión posición víctima y victimario, alguien que sepa matemáticas y física. Y si usted se va a las memorias de la Procuraduría 78-80, ve que éramos en ese tiempo más que suficientes, y holgados más que suficientes, estábamos nosotros 6 ingenieros químicos. Sí, no, pues que también la formación del químico es muy fuerte, es muy sólida. Y por ejemplo, ahorita pues vemos en hechos de tránsito, pues a usted le consta, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? El perfil de muchos de ellos pues no da Chile, para mole eso. y pozole, el perfil de hechos de tránsito. Entonces, para sintetizar bien, pues hablando en criminalística, le voy a citar de algunas materias. Si estamos hablando de esas materias, ¿cuáles son? Acústica, fonética, luego después orden balística, ABCD, documentos cuestionados, pues ya lo estamos viendo que hay hasta de la ONU, donde te dicen, tenemos 4 niveles. El primer nivel necesitas mínimo ser bachiller en química y física para grafoscopía, documentoscopía. El segundo debe ser con licenciatura en esas ciencias química y física. El tercero ya necesita tener un posgrado para que le entre a la grafoquímica, ¿sí?
Entonces ya si vamos a hechos de tránsito, la causalidad vial, identificación vehicular, pues también las ciencias naturales, física en determinar la causalidad vial, y la química para ver el estado en que se encontraba el sujeto, en estado de ebriedad, bajo el aspecto de alguna droga, y no nada más eso, sino si ese vehículo que huyó y que después lo agarramos, va a decir yo nunca le pegué. ¿Qué es lo que vas a hacer? Un estudio físico-químico para determinar que su pintura de allá se corresponde a esta, porque sus pigmentaciones están sufriendo diferentes grados de deterioro, y esto lo podemos ver. Usted, si tiene su cochera tapada, ¿sí?, con techo, o si está destapada, o simplemente un vehículo en la playa, se acaba. Sí, se pica mucho. Después que vemos, pues la química, pues ya no necesito decir más de la química forense, pinturas, etcétera, ¿no? Y si vemos toxicología, vemos también drogas y estupefacientes, pues son ciencias naturales. Entonces el perfil debe ser de ciencias naturales. Por eso en las memorias hay, ¿qué cosa? La ingeniería química estaba de boga. Y usted dice, se está contradiciendo, oiga, ¿por qué? Oiga, por lo siguiente, usted dice el ADN, una bióloga, sí, pero el ADN en aquella época no lo soñaban los legisladores. Sí. ¿Sí? Una prueba no aprobada. ¿Sí? Y además todavía no se introducía al ámbito, ¿qué? Forense. Y dentro de eso está documentado lo de las modificaciones de balística, del cual yo hice, pero también otras, fíjese bien. Es cuestión de nada más tener el conocimiento como usted lo tiene, que lo respeto por su conocimiento, es nada más tener ese conocimiento y ya el colmillo de andar tantos años en esto para que estar pensando como aquel que le cayó la manzana, ¿sí? Pues así me cayó la manzana, con que una vez fui a acompañar a mi esposa para un Papa Nicolau, y ya le estuve haciendo unas preguntas al histopatólogo, y de ahí nació una prueba forense. No para ver, ¿sí?, problemas de mujer, sino en el hombre si traía células epiteliales de quién, de la mujer. Ok. Te empiezas a profundizar, me empieza a orientar este médico, y empezamos que puedes llegar a sacar hasta la edad biológica, y es donde él puede tener como una coartada, decir qué cosa, que hizo el acto sexual con su esposa. Entonces, esos perfiles son importantes. Y si usted ve que sin esos perfiles hay errores. Ok. Y ahí le va. ¿Qué está pasando antes del sistema acusatorio adversarial y oral? El tradicional. Había los mismos problemas que ahora, de entrada y salida, de que solamente el 1% se va quedando. ¿Será que hoy hay los jueces corruptos? No. ¿Qué es lo que hay? Mala selección de los perfiles. Ok. Ahí le va. Yo, con todo respeto, pero qué bueno que mi actividad es acá pericial, de ingeniero químico, y todo el rollo, pero como policía yo no le entraría, No quiero menospreciar ello, pero a un policía le exigen que sepa leyes, porque si vas a hacer un arresto, aguas con los derechos humanos, y todo debe estar bien preparado en derecho. Antes, las diligencias que se hacían, pues no soltaban al muchachito que como todos los jovencitos que empezamos, nunca nos soltaban, luego váyase usted a hacer. Nos acompañaban, y después de eso, ¿qué pasaba? Ya nos empezaban a soltar, y ahora sueltan solo al policía. ¿Qué más debe de hacer? Su investigación policíaca, ¿sí? Andar preguntando a ver qué escuchan y todo eso, ¿sí?
ya está ocupando, ahora sí, como quien dice, ya está en un chip, y el 50% como abogado y el 50% como policía. Sí, empieza a ser y muy ahora profesional. viene la cual investigación científica, porque les toca, ¿qué cosa? Del método para el levantamiento de cadáver, ahora criminalística de campo, en el lugar de intervención, que yo le llamo más que nada como el espacio de investigación forense. ¿Por qué espacio? Está delimitado. ¿Sí? La cancha de fútbol, el área chica es para el portero. ¿Qué se investiga? Nada más ahí lo forense. ¿Sí? Pero en fin, no entramos en esas discusiones. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo que le dije en el 78 a don Flavio. Con unos goteritos no vamos a resolver nada. La policía lleva equipo. Sí, hay unas unidades, sí, pero ¿tienen el perfil? ¿O nada más tienen, sí, el conocimiento general para dar un informe? No es lo mismo que para dar un dictamen, porque perito es una persona versada con una ciencia, arte de oficio, con un conocimiento superior al término medio. El término medio es de licenciatura para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Sí ha habido los avances, y le voy a decir lo siguiente: México siempre se ha destacado en los avances forenses. Ah, qué interesante. Sí, le voy a decir, y está debidamente documentado. Aquí en México se dejó, nada más que ya ve que en México cada 6 años hay un México nuevo, que mejora o empeora, pero eso no nos toca discutir. Entonces quedó truncado lo que se estaba haciendo en servicios periciales de microfilmar para hacer una base de datos, pero antes pues lo que tardaban. Me contrata el Estado de México, terminándose aquí en el 82 febrero, 83 febrero, y me voy en marzo allá, ¿cómo se llama?, al Estado de México, ya contratado desde antes, ya estaba el compromiso. Entonces, pues ya llego con todas estas ideas, ¿sí? Ya desde antes, 6 meses antes, estaba platicando yo con el procurador, que era lo que necesitaba, con cuánto de presupuesto y todo eso, y le gustó muchísimo, porque él vino también aquí a visitarnos. Le voy a decir lo siguiente: está bien documentado también que aquí se prepararon 15 procuradurías, ahora fiscalías, ¿sí? Sí, entonces el semillero ha sido... El semillero había sido en todo lo que es en parte del occidente, y ¿qué es? Oriente, ¿sí? Chihuahua y todo eso, pues está debidamente documentado, y con fotografías que aquí las traigo yo en mi computadora. Y entonces en esos casos pues sí van a ver que sí es cierto de aquella época, porque pues tengo una cara de 24 años, no ahorita. Entonces fue el semillero. ¿Por quién? Conocimiento y experiencia. ¿O no? Administrativamente les gustó cómo estaba ese tipo de organigrama, etcétera, ¿sí? Entonces se implanta, por eso fue General Servicios Periciales. Y en el DF estaba el doctor Rafael Moreno González, muy bueno también, la competencia. Por eso en el Facebook subí por ahí y en la Marina pues Montiel, no se diga, hombres también precursores de la criminalística. Entonces por eso una vez se subió ahí en el Facebook tercia de haces, y nos pusieron a los 3. Sí, creo que me tocó ver esa imagen en algún momento. Sí, entonces estamos hablando de que, fíjense bien, en el Estado de México se implantó en 1983, y de ahí en el mismo 1983 se inicia también la Secretaría de Gobernación a hacer, ¿sí?, para todos los estados. O sea, se prepararon a 2 personas de cada centro de internamiento. ¿Para qué? Hacer
ya a nivel nacional el registro de sentenciados. A ver, ¿tienes ficha en Monterrey? Pues bueno, pues ya no te vengas acá a Guadalajara a sacarla, porque acá sí te la vamos a dar. Y eso estuvo funcionando, ¿sí? Hasta determinado presidente que le paró, como el otro que quitó el CISEN. Bueno, entonces usted váyase a esa documentación del 83 y remóntese a Estados Unidos. Y en el 83, 84 empieza en Los Ángeles, apenas. Okay. Entonces, lo que ahora se voltea la tortilla, porque ellos sí tienen un programa continuo, ¿y qué nos vendieron? El AFIS. ¿Con qué condicionado ahora? ¿Con el dedo qué? Índice, no con el pulgar. ¿Cuál está más expuesto a que sufra una lesión, a que se corte? Pues el índice. Sí, sin embargo, pues nos vendieron y ya está. Lo de balística, bueno, pues está bien documentado también, en el sentido de que ya desde entonces sabíamos el número de matrícula y a qué arma correspondía esa bala y ese casquillo. Sí, prueba de ello, ¿quién? El Matacien, que se le comprobó 32 muertes, que era el que se dedicaba por ahí a matar a líderes de partidos opuestos. ¿Sí? Y entonces, pues está bien documentado. Y después, ¿qué cosa? No lo vende Estados Unidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces estábamos siendo pioneros y ahorita somos consumidores de lo que ya hacíamos. Somos consumidores, sí, como por ejemplo, voy a hablar de una fruta o el aguacate. ¿Sí? De aquí va toda la materia prima. ¿Sí? Ahora, esa del Papa Nicolau, allá no lo tienen. Las modificaciones que se le hicieron a la prueba de clodisonato de sodio, absorción atómica y activación de neutrones, ¿sí? Como también el microscopio electrónica de barrido, allá no lo tienen. De aquí nació. De aquí nació. Qué orgullo para México. Y de un servidor, sí. Y tenemos, por ejemplo, Enrique Hoyos Medina, en toxicología sacó una serie tremenda de técnicas. ¿Por qué? No sé si nos apasiona o le inventamos, porque el primer microscopio que tuvimos, porque no llegaba el microscopio, fue a través de colocar lentes, que fuimos a las ópticas y ahí lo hicimos rudimentario. Y mire, la selección de equipos era la apropiada. Le voy a decir nada más un ejemplo. En balística identificadora se compró un microscopio que su lente es de la marca, ¿sí la puedo decir? Sí. Carl 6. La mejor. Ese se compró en 1980. Duró 31 años funcionando. Después de 31 años, en el 2011 se cambió. ¿Y por qué se cambió, oiga? ¿Por qué hubo renovación de todos esos equipos iniciales de servicios periciales? En la Junta de Gobierno están, pues, que el secretario de la Policía, está el de Medicina, el de Salubridad, etcétera, ¿no? Y solamente hay uno que con conocimientos y técnicas en las ciencias forenses. Me toca en suerte por allí que haya sido director un exalumno. Y siempre, como sea, pues el maestro sí pesa. El maestro pesa. Entonces me dice, oye, aquí ya nos está dando un poquito de problemas encontrar piezas para estos equipos. ¿Qué podemos hacer? Pues comprar nuevos. Ya, estos equipos no deben de durar más de 10 años. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces se vino el boom con Sergio García, que hizo un cambio en instrumentación. ¿Sí? Pero el conocimiento sigue el mismo. Sí, claro. Ahí le va un ejemplo para que vean. Tenemos nosotros en hechos de tránsito, para hablar el mismo lenguaje usted y yo, tenemos nosotros y cualquier persona, ¿sí?, que ahí hay las velocidades y las aceleraciones, ¿de acuerdo? Y que hay una tercera ley,
A toda acción, toda reacción de Newton. Y hay otra de la cinética, que se aplica ¿dónde? En física. De ahí nace. Se deriva ¿para dónde? Para hechos de tránsito. La velocidad en una banda para subir cualquier material a un silo, pues debes de calcularla, la velocidad. Y esa velocidad que calculamos en un silo para una empresa es la misma que estamos calculando acá para lo forense. O sea, por eso le refiero, la ciencia es la misma. Sí. El método es el mismo. El fondo es el mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ello? Estaremos atrasados cuando Newton, ¿cuánto tiempo tiene de muerto ya? No, ya lleva 200, 300 y algo. Así es, 300 años. ¿No estaremos atrasados? No, porque hasta ahorita no hay quien, ¿sí?, diga lo contrario y se saque un premio Nobel. Sí, claro, nadie ha tumbado las leyes de Newton. Sí. Han trascendido el tiempo y siguen siendo correctas. Bueno, Pitágoras. Más de 1000 años y sigue siendo correcto. Sigue siendo correcto. Entonces, mientras sea una fórmula aprobada por la comunidad científica, pues sigue. Y todo lo que se aplica en criminalística está basada en esos conocimientos de las ciencias naturales. Lo único que ha cambiado de esa época 78 a la fecha ha sido el instrumental para manejarse mucho mejor. ¿A qué nivel estamos comparados en el país? Como siempre, hemos tenido como la rueda de la fortuna. Yo recuerdo, por ejemplo, Servicios Periciales Jalisco, y le digo que está debidamente documentado, que esas 15 procuradurías, sus procuradores mandaban a su gente. Y después, lo curioso, de esas 15, estoy en el Estado de México y tengo, sí, que me mandaba el procurador, tenga para que su conocimiento, que el mismo procurador, por ejemplo, uno de Tamaulipas, dice, tenemos conocimiento que el ingeniero químico de Eleazar Navarro, antes pues no era maestro ni doctor, que lo que sucede, va a dar un curso de esto, denos autorización para que lo tome, recuerdo la química Villanueva, ¿sí? Entonces, es una satisfacción que dije, caray, están persiguiendo a quién. Sí. Al capacitador. Sí, claro. ¿Y yo en qué me estoy apoyando? En las ciencias naturales, como el médico, ¿sí? Y en dictámenes diversos está muy sencillo. A ver, un APEUID del INDE, un ingeniero civil. Estados financieros, un contador. ¿Sí? ¿Sí se fija? Sí. Entonces, en criminalística es donde hay que tener el cuidado. Y que si les dan esas ciencias naturales, que no sean a nivel ¿qué? De un conocimiento limitado general. Porque si no, los presuntos dictámenes quedan en informes, porque no tienen el conocimiento profundo y obviamente ni la experiencia. ¿Sí me explico? Entonces ese vendría siendo como el problema que tienen las nuevas escuelas que están haciendo. Algunas de las nuevas escuelas patitos, sí. Sí. Y es el que tienen el problema, sí. Porque perfil, yo, por ejemplo, le puedo decirlo. Vamos, un ADN. Que lo haga su esposa o que lo haga uno de esos que nada más lleva un semestre. Sí, claro, muy diferente. Un biólogo formado, especializado en el área, que pues una persona que llevó un semestre y tal vez sin laboratorio. Así es. Sí. Y por ejemplo, también llevan a veces un semestre de psiquiatría forense. Caray. Sí, verdad, no. Como que no va, porque les dan más opción. Esto ya es un poquito a nivel de chascarrillo. Si no lo hacen de psiquiatras forenses, pues se bajan a psiquiatras clínicos, y si no, pues se bajan a médicos generales, y si no, pues enfermeros. Sí, entonces sí me explico. Sí. Además, fíjese bien, ¿quién tiene la culpa de esto? Se vino un boom de las series televisivas, y es cuando empieza este boom. Sí, no lo había pensado, pero creo que eso afectó. No, eso afectó. Que hace 15 años se vino y vea
que desde hace 15 años empiezan a crecer ese tipo de universidades, unas buenas y otras peores. Entonces por ahí vamos. Pero sí, verle su plan de estudios y en eso lo te percatas. ¿Sí? Sí, entonces, si ese perfil en criminalística tiene la licenciatura madre en ciencias naturales, vamos a seguir como antes. Y yo me pregunto por qué antes éramos pioneros, por los perfiles. Okay. ¿Y por qué ahora no? Tienen equipo, pero los perfiles. Perfecto. Sí. Yo te doy un coche de carreras o me lo das a mí, no, pues en el primer poste me estrello. Sí, claro. Creo que va a ser mucho equipo desperdiciado de repente. Entonces, en conclusión, la competencia sigue igual. México, Guadalajara. Eso siempre me ha gustado. Pues bueno, amigos, llegamos al final de este programa Tertulias Forenses. El día de hoy nos acompañó el doctor Eleazar Navarro. En cabina estuvo el ingeniero Daniel Chávez Hernández, el de la voz Omar Mireles. Siempre agradeciendo mucho aquí a nuestro invitado. Como les dije hace un momento, nosotros el día de hoy estábamos de manteles largos. Y estamos de manteles largos porque, como han visto la trayectoria del doctor, él es considerado el padre de la criminalística científica en Jalisco, ¿sí? Y creo que es un reconocimiento que lo tiene bien merecido por toda la trayectoria y todo lo que ha hecho. Aparte, él tiene reconocimiento internacional en San José, Costa Rica, como el padre de la criminalística científica. En Tepic, Nayarit, es doctor honoris causa de la Academia Mexicana de Ciencias Periciales, lo designa presidente honorario. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en su oportunidad, le impuso el nombre de ingeniero Eleazar Navarro a la biblioteca y dirección de su centro de capacitación, reconociéndole como el padre de la criminalística científica en Jalisco. En su natal Irapuato, el apartado de personajes distinguidos del siglo XX se le distingue como investigador forense pionero de la criminalística científica. El capitán doctor Juventino Montiel Sosa, otro de los grandes pioneros. Sí, de los grandes nombres de las ciencias forenses aquí en México. En su libro 100 años de la criminalística en México destaca la labor forense del doctor Eleazar. Sí, entonces para nosotros, doctor, en verdad es todo un honor. Este es su programa. Hay muchísimos temas que me gustaría que pudiéramos platicar. El tiempo se nos va muy rápido, pero pues esta es su casa. Cada que quiera acompañarnos, para nosotros siempre va a ser un honor que esté con nosotros. No, pues al contrario, Omar, muchas gracias. Y desafortunadamente el tiempo nada más me permitió hablar generalidades. Me hubiera gustado profundizar en cada uno de los temas. Y si algún día hay la oportunidad, con gusto estaré. Y verá usted que con esos perfiles se aclaran todos los asuntos, como viene siendo el de Ayotzinapa, como viene siendo infinidad. Sí, ya nos estará platicando de eso. Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el doctor Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio Cusey 96.7.